Ando desde ahora, ya. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Francisco Orellana, ingeniero constructor de DuoQC y también en la Universidad Mayor de Design Thinking y Desarrollo del Espíritu Emprendedor, ¿ok? Y bueno, tal como habíamos acordado la última vez, y como estamos publicando, el día de hoy nos compete la sesión de análisis estructural. Disculpe que vamos a ingresar a alguien acá que va a entrar, ¿ok? Ya, ahí estamos ingresando a los que van entrando. Me presento nuevamente, estamos recién comenzando, ya. Comenzamos un poquito más tarde porque se han demorado un poquito en ingresar en general, ¿ok? Pero vamos a ir iniciando, ya. Así que bueno, vamos a ir. Ahí me comenta si se ve bien la pantalla y si no hay problema, mayor problema con ello, ¿ok? Eh, Así que bueno, retomando lo que estábamos viendo, como decíamos, vamos a ver todo lo que es análisis de estructuras, ¿ok? Y vamos a comenzar entonces cómo podemos ver entonces y cómo podemos iniciarnos con el concepto de análisis estructural, ¿ya? O de estructuras más que nada, ¿ok? Sin nada más que decir entonces vamos a comenzar. Vamos a ir al objetivo de la sesión, ¿ok? El objetivo de la presente sesión sería comprender el desarrollo y ejecución del cálculo de reacciones en vigas isostáticas, ¿ok? Es decir, vamos a primero identificar lo que es una viga isostática, vamos a aprender qué es lo que es, y posteriormente vamos a comprender el desarrollo y cómo podemos calcular las reacciones en una viga isostática, ¿ok? En base a ello, vamos a comenzar en base a este objetivo, ¿ok? Vamos a comenzar con una pequeña introducción de lo que son las estructuras, ¿ya? Tenemos aquí en la PPT vemos una imagen, ¿ya? Se proyecta la imagen que vemos y lo vemos de la siguiente forma diagramado, ¿ok? Vemos que en cualquier edificación, ¿ya? Tenemos la fuerza que va a ejercer el edificio sobre el suelo, ¿verdad? Es decir, el edificio, lógicamente, tiene un peso propio y también tiene una carga de uso. Es decir, es todo el peso, ya todo el peso que posee la edificación, posteriormente va a recaer y ¿dónde va a caer? ¿Dónde va a tributar? Sobre el piso, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que hace que este edificio no se hunda en el piso? ¿Ya? ¿Qué es lo que evita que el edificio por su peso se hunda y vaya al centro de la Tierra, que es lo que es la fuerza de gravedad? Bueno, lo que evita que este peso se hunda en la Tierra es justamente la reacción que tiene el suelo sobre él. ¿Ok? Vemos que existe un peso del edificio, o la carga, más bien dicho, que ejerce el edificio sobre el suelo, y a su vez, el suelo, y tal como vemos acá en pantalla, reacciona sobre lo anterior mencionado. ¿Ok? Dejando esto en un sistema equilibrado. Ya ese concepto es clave. Ya el equilibrio. Este edificio no se está moviendo ni para arriba ni hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto está en equilibrio. Ya está en un equilibrio este edificio. ¿Ya? Por lo tanto aquí tenemos la primera ley, que es que el peso del edificio va a ser equivalente a la reacción del suelo que va a estar ejerciendo sobre este. ¿Ok? Es decir, el peso que está ejerciendo el edificio sobre el suelo va a ser exactamente igual a la reacción que va a hacer el mismo, justamente para que este edificio se mantenga estático. ¿Ok? Continuando con el tema, vamos a ir entonces con lo que viene siendo cómo funcionan las estructuras. ¿Ya? Vamos viendo lo siguiente. Siguiendo el ejemplo anterior, sabemos que la reacción ya será equivalente. Este concepto es clave. Ya la reacción, es decir, la fuerza que ejerce en este caso el suelo, va a ser equivalente, es decir, igual al peso que se está ejerciendo sobre determinada estructura. ¿Ok? Este principio clave lo podemos encontrar en todo tipo de cosas. ¿Ok? Algo, incluso en la forma cotidiana. ¿Ok? Algo tan simple como, por ejemplo, el escritorio donde está el computador. ¿Ok? Tenemos una fuerza que ejerce la mesa o el escritorio sobre el suelo, y para que la mesa no se esté hundiendo en el piso o para que no salga hacia arriba, significa que el peso va a ser equivalente a la reacción que ejerce el suelo sobre él. ¿Ok? Es decir, este principio lo encontramos en todo tipo de partes. ¿Ok? Es un principio universal, ya que esto tiene que ver con las leyes de Newton. Ya más adelante vamos a verlo a más detalle, pero este principio es clave para comprender cómo funcionan las estructuras. ¿Ok? Es decir, la fuerza que ejerce el edificio sobre el suelo va a ser la misma que éste ejerce sobre el mismo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta el momento? Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a ir viendo entonces un ejemplo cotidiano. ¿Ya? En pantalla estamos viendo el paso nivel de cuarta faja en Gorbea, Temuco.
Ya aquí vemos un paso nivel, ¿ya? Es similar a un puente, ya esto es en Chile, en la comuna de Temuco, en la región de la Araucanía, ¿ok? Aquí podemos ver un poco cómo funciona este tema de las estructuras isostáticas, ¿ya? Aquí vemos lo que podríamos ver a simple vista como un puente, ¿ok? Y a su vez sobre este puente está pasando el peso propio del mismo, porque este puente, perdón, tiene un peso, y a su vez sobre este puente o este paso nivel van a pasar vehículos, ¿verdad? Sobre este puente van a pasar vehículos, que es para lo cual fue diseñado. Por lo tanto, ¿qué vamos a saber o qué tenemos que saber para determinar cuáles son las reacciones de la siguiente edificación? Bueno, en pantalla podemos ver de manera bastante simple si aquí pasa un vehículo, ya, o pasa un auto, o pasa un camión, o cualquier otro vehículo por el estilo, ¿ya? Por ejemplo, si por aquí cayera un vehículo, las fuerzas se van a distribuir en primer lugar por esta parte, ¿ya? Y posteriormente esta fuerza se va a volver a distribuir desde este punto, es decir, desde el estribo, ¿ya? Hasta el piso. Y finalmente en el piso es donde se disipa esta fuerza, ¿ok? Aquí se aplica nuevamente el concepto que vimos anteriormente, ¿ok? Aquí tenemos un peso, ya que este es el peso del puente, en este caso del paso nivel, y a su vez tenemos la reacción que ofrece el piso sobre el mismo, para que este sistema se mantenga en equilibrio, ¿ok? Si aquí pasara un vehículo, claro, el peso va a aumentar ligeramente y a su vez en cada reacción vamos a tener una diferencia mínima relativa en cuanto a las reacciones que va a tener cada una de ellas. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo y esto vamos a tomarlo como ejemplo para ver cómo podemos resolver una viga isostática. ¿Ok? Pongamos el siguiente ejemplo, ya vamos a rayar un poquito de la pantalla aquí. Imaginemos que va a caer un auto en este punto. Ya va a pasar un auto y el auto va a quedar estacionado en esta zona, justo en el medio del puente. ¿Ya? Y vamos a imaginar que ese auto pesa 3.000 kilogramos, ¿ya? 3.000 kilogramos. Ese vehículo pesa 3.000 kilogramos, ¿ok? Si ese vehículo tiene ese peso y está justo al medio, ¿qué significa eso? Al estar justamente al medio, ¿ya? Del puente o del paso nivel, las reacciones en esta parte van a ser exactamente iguales. Es decir, aquí vamos a tener 1.500 kilos y en la otra también vamos a tener 1.500 kilos, ¿verdad? Esto incluso lo podríamos sacar por lógica, ¿ya? Porque si tenemos una fuerza justa al medio, sabemos que van a haber 1.500 kilos acá y 1.500 kilos acá, de este vehículo que estamos suponiendo que se está estacionando o está pasando eventualmente sobre justo el punto central de este paso nivel. ¿Ok? Entonces tenemos por acá 1.500 kilogramos y 1.500 kilogramos aquí. ¿Ya? Claro, esto lo hicimos como está el centro, podemos hacerlo más simple. Pero, ¿qué pasa si pasa lo siguiente? Imaginemos que la distancia entre cada uno de los estribos o pilares es, por ejemplo, de 7 metros. Ya vamos por un ejemplo. ¿Qué pasaría si hubiera una fuerza que en vez de estar acá, estuviese acá? Si esta fuerza de acá no existiese, ¿ya? Y este vehículo, en vez de estar justo al centro, estuviera, por ejemplo, a 2 metros de este estribo o este pilar, ¿sería equivalente la reacción 1 a la reacción 2? ¿Verdad que no? La lógica nos dice que al estar más cerca de este pilar, ya la fuerza o la reacción de este estribo va a ser mayor que esta, ¿verdad? Porque justamente como está más cerca, se llevaría más peso este pilar que el que tenemos acá. ¿Ok? Eso es un poco de lógica. Pero ¿cómo determinamos con exactitud cuál es la reacción que va a tener este pilar sobre esta zona? Bueno, imaginemos de la siguiente forma, ¿ok? Vamos a borrar un poquito acá para ponerlo en contexto, ¿ya? ¿Qué significa calcular una reacción? Vamos a imaginar que tenemos una pesa, ¿ya? Una pesa grande, que podemos calcular el peso exacto en cada punto, ¿ok? Imaginemos que aquí abajo hay una báscula o una pesa, ¿ya? Si aquí hipotéticamente pudiéramos colocar una pesa, aquí nos arrojaría, si estuviera el vehículo en medio, los 1.500 kilos. Significaría que acá va a pesar 1.500 y acá también va a pesar 1.500. Pero ¿qué pasa si tenemos una fuerza acá? O como habíamos dicho anteriormente, un vehículo aquí. ¿Ya? Si tenemos un vehículo estacionado en esta parte, ¿ya? Claro, la lógica nos dice, insisto nuevamente, que en esta parte de acá debería haber más peso que acá, ¿ya? Pero ¿cómo determinamos con exactitud cuál es el peso, ¿ya? O la reacción, que es el término correcto, en cada estribo?
Veamos entonces cómo podemos calcular esto paso por paso. ¿Ya? Aquí tenemos, como habíamos dicho anteriormente, un ejemplo de una viga isostática. ¿Ya? Hago la pregunta, ¿dónde se distribuyen las cargas cuando pasa un vehículo sobre el puente? O bueno, sobre el paso a nivel en este caso. ¿Cómo se distribuyen las cargas? ¿Cómo se están distribuyendo las cargas en esta zona? Bueno, aquí podemos ver que las cargas, y tal como habíamos mencionado anteriormente, se van a distribuir de forma equitativa, ya por toda la zona. ¿Ok? Es decir, se van a ir distribuyendo como corresponde acá, justamente, y mediante eso podemos determinar con exactitud cómo son las reacciones de ellos. ¿Ok? ¿Se reconectó alguien? Sí, José Luis. Ya. Disculpa, José Luis. ¿Se escucha bien? ¿Veis bien la pantalla? Sí, yo estoy viendo bien. Perfecto. Bueno, no sé si te Sí, perdiste la explicación anterior porque estamos viendo lo que era la viga isostática. sí, la primera la... Pero por lo menos la primera ya entendí. Ya, vamos a retroceder un poquito entonces para que quede claro este punto. Estamos viendo acá el paso nivel ya en Gorbea en Temuco. ¿Ok? Y aquí vamos a tomar como ejemplo este paso nivel. Y estamos diciendo, si tenemos un vehículo que queda estacionado en esta parte, ¿ya? Justo al medio, ¿ya? Aquí tenemos un estribo, otro estribo, o vamos a llamarlo pilares, ya para no complicarlo, ¿ya? Esto está justo al centro, ¿ya? Y este vehículo pesa 3.000 kilogramos, ¿ya? Como este vehículo pesa 3.000 kilogramos y esto está justo al centro, por lógica vamos a poder determinar que la reacción de este punto va a ser igual a la de este punto. ¿Por qué? Porque como está en medio, esta carga se va a distribuir igualmente hacia acá e igualmente hacia acá. Por lo tanto, si aquí tuviésemos una pesa, una báscula, aquí nos arrojaría 1.500 kilos y 1.500 kilogramos. ¿Ok? Porque se va a distribuir equitativamente. Esto solamente en el caso de que esté al centro. ¿Ya? Pero lo que decíamos, ¿qué pasaría si tuviésemos un vehículo o un camión o cualquier otro vehículo que se estacionase pero no al centro, se estacionase por ejemplo en esta parte? Vamos a ponerlo en contexto, por ejemplo acá. Claro, la lógica nos diría que este pilar va a tener que resistir más peso que este de acá, ¿verdad? Porque al tener una carga más cerca de él, este pilar va a tener que llevarse más responsabilidad que el otro, ¿ya? Sabemos por lógica que eso va a ser así. Pero ¿cómo determinamos con exactitud eso? Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Estamos viendo lo que era el concepto de viga isostática, ¿ya? El concepto de viga isostática básicamente viene determinado, ¿ya? Por una estructura que la cantidad de fuerzas en él es equivalente a la cantidad de ecuaciones de Newton que hay en él, ¿ya? Vamos a verlo un poquito más adelante, ¿ya? La cantidad de reacciones que hay sobre él va a ser equivalente a la cantidad de formas de Newton, ¿ya? O leyes de la estática, ya que vamos a verlo más adelante. Eso efectivamente es lo que decíamos en un principio. Como sabemos que la fuerza que va hacia arriba va a ser igual a la que va abajo, significa que la sumatoria de todas las fuerzas, y este punto es clave, la sumatoria de todas las fuerzas va a ser equivalente a cero. ¿Ya? Este concepto es clave para esto. Como esto no se está moviendo, la sumatoria de todas las fuerzas va a ser equivalente a cero. ¿Ok? Como esto va a ser equivalente a cero, vamos a ir entonces al paso por paso de cómo podemos desarrollar este ejercicio. Aquí podemos ver este puente o paso nivel en un diagrama, ya con una imagen. ¿Ya? Vemos, por ejemplo, acá un apoyo y aquí otro apoyo. ¿Ya? Para que quede claro el concepto de viga isostática. ¿Ya? Siempre, y esto es la clave, siempre que vean una estructura como esta, que tenga un punto fijo y un punto móvil, va a ser una estructura isostática. ¿Ya? Tenemos un punto fijo y un punto móvil. Cuando tenemos un punto fijo y un punto móvil, esta estructura va a ser de carácter isostática. ¿Ok? Entonces, si imaginemos que esto es el puente que estamos viendo anteriormente, ¿ya? O el paso a nivel. Claro, por el peso propio del mismo, esto va a tender a tener una leve deformación. Ya aquí en la imagen podemos ver que este puente se va a deformar, claro, va a ser imperceptible a la vista, pero de todas maneras se va a deformar. Ya se va a deformar y más aún cuando pasa un vehículo sobre él. ¿Ya?
Esta fuerza, como se ve diagramada con la fibra neutra, este punto de acá se llama fibra neutra, se va a distribuir por toda la viga y finalmente va a descansar sobre los apoyos, ya que vendrían siendo estos puntos que veíamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, sabiendo el paso anterior, disculpa, vamos a aceptar a los nuevos que van ingresando. Ya, vamos aceptando a los nuevos. Sabiendo el paso anterior, vamos a ir entonces al cálculo de reacciones. ¿Ya? Estamos viendo, en este caso, en este ejemplo real, ¿ya? El paso nivel aquí en Gorbea, en Temuco, y cómo podemos determinar las reacciones de este tipo de puente, ¿ya? O este paso nivel, ¿ya? Estamos acá, estamos viendo el concepto de fibra neutra y de la deformación que tiene esto, y también el concepto de viga isostática, es decir, un apoyo fijo y un apoyo móvil, ¿ya? Y esta es la fibra neutra. Vamos a ver entonces cómo podemos calcular las reacciones, ¿ya? El peso anterior mencionado, ¿ya? Es decir, el peso propio del mismo puente y además sumándole el peso para el cual fue diseñado para que pasen vehículos, este peso se va a distribuir por todo el elemento. Ya se va a distribuir por las vigas y finalmente se va a ir a los pilares, de los pilares a los cimientos y de los cimientos finalmente al suelo. ¿Ok? Todo esto lo podemos utilizar para calcular las reacciones, ¿ya? Si sabemos, por ejemplo, que hay un vehículo que está a 3 metros del primer pilar, ¿ya? ¿Cómo calculamos el peso exacto que cae sobre cada pilar? ¿Ya? Bueno, mediante un paso a paso y mediante la estática podemos verlo ya específicamente. Vamos a ver el paso a paso. ¿Ya? El primer paso para desarrollar este tipo de ejercicios es hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Cuando decimos un diagrama de cuerpo libre, básicamente nos estamos refiriendo a poder escribir esta situación en esto. Es decir, lo anterior que vemos acá, vamos a transformarlo en lo que vemos acá. ¿Ok? Es decir, con vectores. Aquí tenemos un vector hacia arriba, ¿por qué? Porque como decíamos en un principio, las reacciones o los estribos o pilares que tenemos acá van a ejercer una fuerza hacia arriba. ¿Ok? Y al estar ejerciendo una fuerza hacia arriba, están reaccionando sobre él. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos acá? Tenemos las reacciones, la reacción 1 y la reacción 2. ¿Ya? La distancia entre este punto y este punto va a ser de 6 metros. Y tenemos el caso de que tenemos un camión que está detenido en este punto a 2 metros de la reacción 2. ¿Ya? Tenemos este camión que está. Entonces aquí tenemos ya tenemos el diagrama de la situación o el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Esto lo representaríamos de manera de mejor manera de esta forma. ¿Ya? Aquí vemos los vectores, ya aquí tenemos la reacción 1, la reacción 2, que lo escribimos como R1 y R2. Ya aquí tenemos 4 metros y 2 metros y tenemos el vehículo que vamos a suponer que pesa 2.500 kilos. ¿Ok? Como está pesando 2.500 kilos, ya vamos a ver las reacciones que hay sobre él. ¿Ok? Tenemos la reacción 1 y la reacción 2. Por lógica, y tal como decíamos en un principio, al estar esta carga más cerca de esta reacción, este apoyo tendría que sí o sí llevar más carga que el que está acá, ¿verdad? Porque esta fuerza está más cerca de este pilar que de este, ¿ya? Dicho eso, vamos a hacer el segundo paso, ¿ya? Como tenemos la sumatoria de fuerzas, ya sabemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser equivalente a 0, ya vamos a escribirlo aquí. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser equivalente a 0. Ya recordando que esto se puede ver como un plano cartesiano, donde este es el eje X y el eje Y. ¿Ya? Tenemos las fuerzas hacia abajo, que son negativas, y las fuerzas hacia arriba, que son positivas. ¿Ok? La reacción 1 es una fuerza positiva, porque va hacia arriba. Por lo tanto, queda con signo positivo. Lo mismo con la reacción 2. ¿Ya? Pero los 2.500 kilos van hacia abajo. Por lo tanto, son negativos. Por lo tanto, aquí lo restamos. R1 más R2 menos 2.500 kilos. Y todo esto es igual a 0. Ya siempre va a ser equivalente a 0. Y bueno, si lo despejamos, ¿qué nos da? Que la reacción 1 más la reacción 2 van a dar un total de 2.500 kilogramos. ¿Ya? Esta es la primera ecuación que ya podemos sacar de la estática. Ya que la reacción 1 más la reacción 2 van a dar un equivalente a 2.500 kilos. Dicho eso, vamos a ir a la sumatoria de momentos. ¿Ya? Este paso hay que tener más atención que el anterior porque este es un poco más complejo. ¿Ya? Vamos a explicarlo de la siguiente forma. Imaginemos que tenemos un perno. ¿Ya?
tenemos un perno de un vehículo, ¿ya? De la siguiente forma. Tenemos un perno y tenemos sobre él una llave, ¿ok? Tenemos un perno y tenemos sobre esto una llave y queremos sacar este perno y este perno está muy apretado, ¿ya? Les hago la pregunta. Si yo quiero sacar este perno, ¿dónde tengo que hacer la fuerza yo? ¿Acá? ¿Acá? ¿O en esta parte? ¿En qué parte si hago la fuerza para soltar este perno, se me va a hacer más fácil soltarlo? Claramente en esta fuerza, ¿verdad? Porque si estoy aplicando la fuerza acá, no voy a hacer un torque efectivo, ¿ya? El momento es muy similar al torque, ¿ya? Tienen algunas diferencias, pero en este caso vamos a tomarlo como si fuese algo igual, ¿ok? Sabemos que si tomamos la llave desde este punto, se va a hacer más simple sacar el perno, ¿ok? Siguiendo este mismo concepto, imaginemos que vamos a aumentar en este punto, es decir, vamos a imaginar que acá esto está amarrado, ¿ok? Que aquí hay un punto fijo. ¿Qué es lo que va a hacer esta fuerza entonces? Esta fuerza de 2500 kilos va a hacer que esta viga, o va a hacer que esto tenga un movimiento de giro, ¿ya? Insisto, imaginando que este punto está fijo, estos 2500 kilos que están haciendo que la viga esté girando, ¿ok? Y el punto que va a hacer ahora va a ser clave, ¿ya? Si el giro que está dando el momento es horario, es decir, en este caso es horario, va a ser negativo. Y si es antihorario, va a ser positivo. En este caso tenemos un momento horario. Como es un momento horario, va a ser negativo. Si fuese hacia el otro lado, como es este caso, ¿ya? Esto va a tender a ser un giro hacia acá, va a ser un momento positivo. ¿Ok? Esto es súper importante que lo vean, ¿ya? Básicamente, el momento antihorario va a ser negativo, perdón, positivo, y el momento horario va a ser negativo, ¿ya? Acá lo tenemos diagramado, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, como este momento va a ser negativo, es menos 2500 kilos, ¿ya? ¿Por qué? Porque va hacia abajo y el momento es negativo. Y ahora es la clave. Estos menos 2500 kilos los multiplicamos por los 4 metros que tenemos acá. Igual que el ejemplo que tenemos acá del perno. Posteriormente vamos a sumarle la reacción 2 por los 6 metros, ya recordando que el momento lo estamos haciendo acá, y esto va a ser equivalente a 0. Recordando que esta fuerza va a tener una tendencia a hacer un movimiento de giro en sentido antihorario, por lo tanto a ser positivo. Como es positivo, sumamos acá, más la reacción 2 por 6 metros, y todo esto finalmente equivalente a 0. Lo que acabamos de hacer se denomina como sumatoria de momentos equivalente a 0. ¿Ya? Ahora, ¿cómo despejamos lo siguiente? Bueno, tenemos entonces, si realizamos la aritmética básica, tenemos una parte 2500 por 4, nos queda menos 10.000 kilogramos por metro, y por el otro lado, si pasamos al otro lado, nos queda menos R2 por 6 metros, ¿ya? Tenemos negativo y negativo, entonces vamos a hacer esta ecuación, la vamos a convertir en positiva. Vamos a multiplicar ambos lados por menos 1. Nos quedaría R2, ¿ya? La reacción 2 por 6 metros, es equivalente a 10.000 kilogramos por metro, ¿ya? Este 6 está multiplicando R2, como está multiplicando, ahora va a pasar dividiendo, ¿ya? Ecuaciones. Como pasa dividiendo, nos queda 10.000 kilogramos por metro dividido en 6 metros. Tenemos metros por metros, se van. Nos queda solamente kilogramos. ¿Qué pasa si dividimos 10.000 entre 6? Nos da finalmente 1.667 kilos. Es decir, si tenemos un vehículo acá, y tal como teníamos nuestra tesis en un principio, que este pilar iba a recibir más fuerza que este, eso resultó ser cierto. Porque este pilar de acá tiene 1.667 kilos. ¿Ya? Ese va a ser el peso que va a tener que soportar este pilar o el que está reaccionando sobre la viga. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer después? Ya tenemos una fuerza. Tenemos R2, que es 1.666,67 kilogramos. Como tenemos una, vamos a encontrar la otra. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que anteriormente habíamos determinado esto, ¿cierto? Tenemos que R1 más R2 es equivalente a 2.500. Como ya tenemos R2, que es equivalente a 1.667,67, vamos a despejar la ecuación, ¿ok? Tenemos R1, y como ya tenemos R2, vamos a reemplazar este R2
que sabemos que es esto acá. Entonces R1 más 1667,67 equivalente a 2500. Y con esto ya tenemos solamente una incógnita, ¿ya? Este número de acá lo pasamos restando, está sumando, lo pasamos restando. Y nos queda finalmente que la reacción 1 es equivalente a 832,33 kilogramos. Y de esta manera tendríamos calculadas ambas reacciones en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Resumiéndolo. Si tenemos el vehículo de 2000... Disculpen un poquito. Si tenemos el vehículo de 2500 kilogramos, ya que está sobre este punto, va a significar que la reacción 1 va a ser de 832 kilos y la reacción 2 de 1667 kilos. ¿Ya? Y como habíamos dicho en la tesis en un principio, este peso tiene que ser sí o sí mayor que el que está acá. ¿Por qué? Porque al estar más cerca de este pilar en cuestión se va a llevar más carga que el otro. ¿Ok? Resumiendo, paso 1, diagrama de cuerpo libre. Paso 2, sumatoria de fuerzas verticales, primera ley de la estática. ¿Ya? Luego, la sumatoria de momentos, segunda ley de la estática. Y finalmente vamos a obtener las reacciones. ¿Ya? Y todo esto nos queda en un resumen que vemos en pantalla. ¿Ok? Y con esto ya podemos y ya realizamos el cálculo de las reacciones cuando tenemos cargas puntuales. ¿Ok? Tenemos entonces reacción 1 y reacción 2. Si pusiéramos acá una pesa, una romana, una báscula, arrojaría este peso. Lo mismo acá. ¿Ya? Y bueno, esta es la manera en la cual podemos calcular las reacciones cuando tenemos una carga simplemente apoyada. ¿Ya? Una viga simplemente apoyada y una carga puntual. ¿Ya? Y bueno, vamos a dejar un espacio para dudas. A ver si alguien quiere preguntar algo en este caso. Recordar que la clase está siendo grabada y los que en un momento gusten tener la grabación o que la solicitan a mí, yo voy a enviarla. ¿Ok? Bueno, si no hay duda, entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Y bueno, les comento. Más adelante vamos a seguir haciendo sesiones de este tipo y vamos a aprender a calcular este tipo de ejercicios, pero más complejos, cuando ya tenemos cargas distribuidas. Vamos a considerar, por ejemplo, el concepto de peso propio, ¿ya? Si tenemos cargas, por ejemplo, triangulares, todo eso podemos aprenderlo, ¿ok? Todo esto para más adelante poder diseñar vigas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si seguimos con el curso, más adelante podemos aprender, ¿ya? ¿Cómo podemos diseñar una viga? Es decir, vamos a decir, como esta viga tiene que soportar 5 toneladas, esta viga tiene que tener tales dimensiones. Bueno, eso mediante este curso podemos aprenderlo, ¿ya? Paso por paso, pero vamos a ir aprendiendo el punto de diseño estructural, ¿ok? Sin nada más que decir entonces, damos por finalizada la sesión y esperando que todo se encuentre muy bien y gracias por asistir también. Y bueno, eso es lo que teníamos preparado y bueno, básicamente esa es la forma de calcular reacciones, ¿ya? Así que bueno, yo por mi parte me despido y espero que todo esté muy bien y seguimos